Cross Media es un proyecto que cruza distintas generaciones, plataformas y campos. Educación, deporte, arte, todo lo que nos interesa dentro y fuera del aula. ¿Quiénes vienen? Referentes que dejaron una marca en su terreno. En Cross Media queremos saber cómo aprendieron aquellos que nos enseñan. Un juego de a dos al que vos también estás invitado. Nació en 1970. Es hincha de River, pero en su familia hay hinchas de Boca. Aprendió el oficio de familia. Tuvo una larga estadía en España. Trabajó en videoclips, películas, series y teatro. Trabajó con Almodóvar, Marcelo Piñeiro y Robert De Niro, entre otros. Actuó de profesor y de estudiante. Hoy con nosotros, Leo Sbaraglia. Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias por venir. Un placer. Bueno, para ir arrancando, nos gustaría saber qué estás haciendo ahora. ¿Estás por empezar un proyecto, terminando? Mirá, como lo que estoy haciendo concretamente ahora es preparando un nuevo personaje que empezamos a rodar dentro de unos pocos días. Y bueno, siempre lo que estaba comentando ahí afuera de cámara, que siempre cuando uno está frente a un trabajo nuevo, estás muy nervioso porque, bueno, no terminás de conocer, es como que encontrarte con todo un equipo nuevo, no solamente con un personaje que todavía no sabes bien cómo es, porque lo estás preparando, que es un poco, para mí, de las cosas más maravillosas que tiene este oficio, al mismo tiempo las más estresantes, en el sentido de que cada vez que vos haces un nuevo trabajo, tenés que aprender un montón de cosas Sí, nuevas, es ¿no? arrancar de Como cero. arrancar, sí, no de cero exactamente, pero sí tiene algo porque bueno, hay mucho de la experiencia ganada que vos ya tuviste como en otros trabajos, que bueno, que te suma y que te aporta para cada una de las cosas que vas a hacer. Pero pasa que de pronto cada director, cada directora, cada proyecto te exigen nuevas verdades. Sí, no hay una manera fija de Exacto, agarrar todos los personajes. claro. Cada personaje es distinto y lo tratas de distinta manera. Claro, y de pronto lo que te servía para un personaje y lo que un director te decía, sí, sí, vamos por ahí, eso es buenísimo, quiero que vayas así de rápido. El otro dice, no vayas tan rápido, Sí, ¿entendés? En el próximo. Entonces, bueno, y a veces hasta te pasa que en el mismo proyecto te puede tocar dos directores que uno te dice una cosa y otro te dice otra, hay que que también hay encontrar el diferentes balance. criterios, Sí. ¿no? Así que, bueno, está bueno, pero bueno, al mismo tiempo lo que te decía, esa especie de cuestión de ir cambiando tanto también te da como esa posibilidad bueno, de hacer gimnasia siempre sobre nuevas Sí, cosas, sobre nuevos asuntos. Es como que uno va aprendiendo un poco, o sea, es muy elástico, es muy dinámico todo lo que va. Es como que no te podés dormir nunca, ¿no? Nunca podés terminar de confiar. Siempre estás un poco inseguro y al mismo tiempo, bueno, pasa eso, ¿no? sí. Y también queremos entrar en tus inicios. ¿Cuáles son tus referentes respecto a la actuación? ¿Te ves ahí en la familia o fue algo que te gustó? Mira, yo tenía más o menos, yo ya aprendí medio como a resumirlo así, yo tendría eh, unos 6 años y empecé a hacer terapia. Me llevaron, porque me tenía que operar de una cuestión acá, unas adenoides, que son como unas glándulas ahí que a veces hay que sacarlas por una cuestión, bueno, no sé exactamente bien por qué, pero entonces frente a eso, mis papás me mandaron, con la excusa de eso, me mandaron como a hacer unas sesiones frente a esa operación que me iban a hacer como para. Pero en realidad creo que fue por otra cosa que me mandaron, es el día de hoy que no termino de entenderlo bien. Pero la cuestión es que yo empecé a hacer terapia en ese momento y ese proceso de terapia terminó como a los 10, 11, 12 años y eso prácticamente te diría que me desembocó, terminé con eso y prácticamente me desembocó a clases de teatro, o sea, porque mi vieja hoy día sí es actriz,
y profesora de teatro. En ese momento no era ni actriz ni nada relacionado a eso, sí era maestra, daba clases en un quinto año de la primaria, daba clases de piano y daba clases de inglés. Pero más o menos tardíamente para lo que se acostumbra, o sea, a sus 25, 26, 27, 28 años, ella empezó cada vez más a meterse en diferentes cursos de actuación y me empezó a contar cómo eran esos cursos de actuación. Yo en ese momento tendría entre 9 y 10 años y, o sea, mi vieja me tuvo a mí a los 22. O sea que a sus 28 yo es que empecé a hacer terapia y a sus 30 y pico ella ya me Arrancaste, empezó a sí, a contar actuar. cómo eran esas clases. Yo decía, ay, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí. Como un, viste, Sí, como un nene que quiere jugar al fútbol, sí. ¿no? Y bueno, efectivamente me hicieron esperar un poco porque yo era demasiado chico, me dijeron, te conviene esperar un poco más, a los 11, 12 años, que ya puedas entrar directamente en el taller de adolescentes. Y fue así como yo vivía en Sáenz Peña en ese momento, que es un barrio al ladito de Devoto, y a la vuelta de mi casa había un club, que es el Club Ameguino, que es un club social y deportivo florentino ameguino, un club bien de barrio, Sí. chiquitito. Y ahí mi mamá en ese momento, con quien era su pareja, que era Ricardo Arauz, empezaron a dar clases y yo entonces me empecé a sumar a esas clases un tiempito y ya al año siguiente me empecé a viajar a Capital para tomar clases en el taller de Agustín Aleso con Lizardo Lafitz, o sea que ya a los 13 años, ponele, ya estaba viajando a Capital y nada, y feliz, Sí, feliz, o venía sea. totalmente de familia entonces. Sí, no, claro, ¿no? Fue como casi te diría que paralelo, ¿no? Casi paralelamente a ese amor que empezó a descubrir mi vieja, supongo que me lo Sí. transmitió a mí Y ves con la y, pasión que lo hace, seguro te mueve. claro, y además se ve que en mí eso encontró un espacio, encontró un lugar que a mí me hacía sentir, es como si yo hubiese encontrado un lugar en el mundo, como si yo hubiese encontrado un lugar desde el cual expresarme. Yo me sentía más cómodo en las clases de teatro, en el taller de las clases de teatro, que yendo a la escuela, por ejemplo, que yendo a la secundaria. Digo, tenía, hasta me cambiaba un poco la personalidad. Yo era un chico que en la escuela quizás levantaba la mano y me ponía colorado, porque era muy, muy tímido. Y sin embargo, en las clases de teatro era como que me movía, me movía cómodo, me movía como pez en el agua. Sí. Así que bueno, esa comodidad y esa expresión, bueno, se fue haciendo como cada vez más, fue como se le fue subiendo un poco el volumen a todo eso, hasta que finalmente a los 15 llegó una especie de carta que ponían en los diarios, que pedían chicos de entre 15 y 18 años, fotos de chicos para hacer la noche de los lápices, y fue finalmente me eligieron entre muchísimos chicos que se presentaron. Se hicieron una cantidad de pruebas larguísimas, como entre 2.000 chicos eligieron 400, de 400 eligieron 70, de 70 eligieron 20 y de 20 terminamos siendo los 7 que participamos, que estuvimos en la película. Bueno, en tu larga carrera realizaste un montón de personajes. ¿Hay alguno del que te haya costado mucho realizarlo? ¿Que te haya costado entrar en el personaje o que no te generaba nada? Mira, es una muy buena pregunta, porque justamente cuando en esos personajes que yo he sentido que decía, ¿por qué me ofrecen este personaje? Viste, pues yo decía, ¿por qué me ofrecen a mí este personaje en lugar de ofrecérselo a tal o cual o cual? Digo, si yo no tengo nada que ver, o sea, la primera vez que me pasó fue a mis 29 años, me ofrecieron un personaje en una película llamada Plata Quemada, que era como un delincuente, un gángster, que tenía una historia de amor muy fuerte con otro hombre. Y fue quizás de las películas para las cuales yo tuve que trabajar más. Estuve como un año trabajando ese personaje y finalmente fue un personaje que fueron como de las bisagras. Después me pasó también con otro personaje que era un sargento, una especie de sargento que era un cuidador, una especie de guardia cárcel en España. Yo viví 10 años en España y trabajé mucho allá. Y cuando me ofrecieron el 2005 hacer un personaje que era
un guardia cárcel español. También decía, ¿por qué me ofrecen a mí este personaje? Y también me obligó como a cambiar una especie de registro. Me pasó también con El otro hermano, una película con Caetano. Esa otra, la del guardia cárcel, era Salvador, que la historia era la historia del último persona que fue asesinada por la dictadura de Franco en España, creo que fue el año 75, y se llamaba Salvador Puig Antich, y lo mataron, fíjate cómo lo mataron, y no hace tanto tiempo, estamos hablando del año 75. La manera de la pena de muerte que tenía ese chico, que era un chico que aparte tampoco era ni era un asesino ni era un delincuente, simplemente era un tipo que estaba en contra Sí. de la dictadura, era un anarquista que estaba en contra de la dictadura de Franco, fue preso y lo mataron con un sistema arcaico que se llamaba el garrote vil, que como que te enganchan el pescuezo con un palo así y van haciendo como un torniquete hasta que te asfixias. Una cosa terrible. Sí. O sea que era una película muy dura y a mí me tocó hacer justamente el tipo que lo cuidaba a este hombre y que de alguna manera, gracias a su pensamiento, terminaba como pudiendo torcer su manera de pensar, como podía entender que todo lo que este chico le había dejado era maravilloso. Después me pasó una película de Caetano, te decía, El otro hermano, que también Sí. me ofrecieron hacer una especie de militar torturador en el año 2016. Me pasó también ahora cuando me eligieron para hacer de Menem. Sí, todas cosas Eh, extremas. sí, o sea que bueno, pero creo que está bueno porque cada vez más, a medida que vas creciendo, te vas también habilitando. Creo que también hay algo de la experiencia que te va habilitando la posibilidad de decir, bueno, cada vez ir más, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el año pasado que hice esto de Menem, me obligó a traspasar límites insospechados, o sea, en el sentido de que yo no sabía que podía tanto, era como que yo pensé que de pronto mi terreno era este y de pronto me obligó a mí a tener que avanzar sobre cuestiones y no te queda de otra que, que esos avances no solo ocurren a nivel profesional, no es un avance solamente a nivel artístico, sino que evidentemente cuando uno está obligado a ese tipo, a romper ese tipo de límites, también el beneficio es personal. O sea, vos tenés que animarte primero a nivel personal para poder lograr de pronto. Sí, está bueno no cerrarse y poder salir de la zona de confort, porque también te conoces a vos mismo, ves que podés más de lo que crees. O sea, Siempre, sí, claro. por eso. Sí, 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 sí. Es que es así, uno no tiene idea de todo lo que uno puede hacer. Sí, bueno, no quedarse en un papel, porque después te complicás y te pensás que solo puedes hacer eso y cerrando un montón de papeles que te estás perdiendo unas grandes experiencias y oportunidades también. Y sí, y además uno tiende mucho a, todos creo que tendemos a quedarnos en un lugar, si yo no va, Sí, de y comodidad. de comodidad y bueno, en mi caso, bueno, supongo que me he ido animando cada vez más y mi idea es seguir animándome. Sí. Así que bueno, ahí estamos, en esa lucha. Bueno, trabajaste con un montón de directores en tu carrera. Uno de los principales que anotamos son Piñeiro, que trabajaste en Caballo Salvaje, o Almodóvar en Dolor y Gloria. ¿Con cuál fue el director que más cómodo te sentiste? Que ya no había ni que decirte qué había que hacer, que ya sabías que iba a salir bien. Que no tenía que darte indicaciones. Mm. Bueno, mira, con Piñeiro hicimos justamente 5 películas. Tango, Caballo, Ceniza del Paraíso, Plata Quemada, Las Viudas de los Jueves. Fue con el que más trabajé. Eh, y fue una cosa muy impresionante, porque bueno, yo trabajé con él desde mis 21 años hasta mis 39 años. Pensá todo lo que hemos compartido es el día de hoy, que seguimos teniendo, no te diría una amistad, pero sí una relación, digo, porque no lo veo tan seguido. Cada vez que nos vemos somos como, realmente hemos pasado tantas cosas juntos que... Y yo lo que siento, por ejemplo, con Marcelo, es que me dio la posibilidad
de crecer un montón, o sea, justamente me dio tantos personajes, me dio mi primer súper protagónico en cine que fue Caballos Salvajes, me dio esta especie de vuelco expresivo con Plata Quemada. Siempre Marcelo me propuso nuevos lugares, pero cada director te propone, por ejemplo, con Caetano, cuando hicimos El Otro Hermano, yo todo el tiempo mientras estaba trabajando con él, yo sentía que estaba haciendo el ridículo, no es que me sentía, por eso te digo, vos no es tan lineal, ¿no? Todo lo que vos, no es que vos si te sentís cómodo, entonces eso te garantiza que vas a hacer un buen trabajo. Sí, seguramente que Sí, te va a sientas dudar. seguramente que te sientas cómodo, seguramente gana un montón de cosas, porque es importante estar cómodo, es importante que te sientas cómodo, contenido, pero a veces te viene por otro lado. Digo, yo por ejemplo cuando hice ese personaje con Caetano me sentía incómodo todo el tiempo, sentía que estaba haciendo el ridículo. Sí. Y después vi el resultado y es de los trabajos que a mí más me gustan, ¿no? Errante Corazón a mí es una película que me gusta mucho también. Eh, pero por eso también tiene que ver justamente es para hablar 7 horas seguidas de Sí. todo esto, porque se pueden hablar muchísimas cosas, justamente porque justamente en el año de Errante Corazón a mí me había tocado hacer de Coppola, o sea, de Guillote en la serie de Maradona, Sí. me había tocado hacer un cubano en Cuba, en una película que se llama Red Avispa, y estaba como muy entrenado y muy entrenado en el ejercicio de la imitación. Entonces cuando me tocó hacer Errante Corazón, yo ni más ni menos tenía prácticamente que hacer del director. Entonces estaba como con tanto ejercicio ya de observar y de imitar que cuando me encontré con el director y lo tenía todos los días en el rodaje, tenía como toda esa ventana abierta, como, viste, me llegaba como toda ese ejercicio en turbo, Sí. ¿no? Como una especie de turbina creativa. ¿Y nunca se te ocurrió dirigir a vos? Sí, me encantaría. Lo que pasa es que no me siento primero capacitado, al menos todavía. Eh, Sobre todo porque a mí me gusta mucho mi profesión, me gusta, viste, podríamos decir que todavía es tanto lo que me gusta, viste, podríamos decir que me calienta, ¿no? Como en el Sí. sentido de que es tanto lo que me atrae y es tanto lo que yo siento que todavía puedo laburar, viste, todo lo que yo puedo buscar, investigar, eso me tiene como muy agarrado Sí. todavía. Entonces, no es que yo perdí interés en esto, entonces digo, quiero tener, por supuesto que me encantaría dirigir, pero bueno, todavía no me llegó evidentemente el momento. Bueno, para cerrar este primer bloque, vamos a realizar un juego donde sacamos de una mochila objetos que pensamos que te representan. Vamos, Bueno, primero esta imagen, lo que ya mencionábamos, de la noche de los sí, tu lápices. primer trabajo. Y luego, Les decía que acá. Este chiquilín. Y Puan, que son tu primer y el último trabajo que se sacó. exacto. Donde en uno representas a un estudiante y en otro un profesor. Sí. ¿Qué diferencias encontrás en realizar un estudiante y un profesor? Buena pregunta. No sé si tengo buena respuesta, pero en principio creo que son lugares muy diferentes, ¿no? A veces es muy cómodo, es más cómodo estar en el lado del que recibe la información, del que tiene todo por aprender. Fue muy difícil el personaje de Puan, muy difícil, porque quizás te diría de los más difíciles que me han tocado, porque tenía que hacer, no es fácil hacer un profesor de filosofía, que es un tema donde es tan vasto, es tan complejo, eh, es muy difícil parecer inteligente, ¿no? Digo, porque esta gente es gente, bueno, muy estudiosa,
no solamente estudiado tantas cosas, sino que además lo ejerce y lo Sí, ejerce muy bien y a nivel excelente. Un tipo que viene de Alemania, sí. que habla alemán, que ¿Ya habla sabías inglés. alemán o tuviste que No, aprender? no, tuve que aprender y es muy Mm. difícil. Había aprendido una frasecita en otra película en España, que era: Es tut mir leid, aber wir müssen noch heute Nacht wieder nach Madrid zurück. Wir sollten diese Papiere so schnell wie möglich anschauen. Esa es una frase que yo había aprendido para una película en España. Y Sí. esta era, y después aprendí acá varias, que era: Glückseligkeit nicht ein Ideal der Vernunft, sondern der Einbildungskraft ist. Vamos a tener que buscar los subtítulos para... Sí, el personaje después lo traduce, que Sí. dice: la felicidad no es el ideal, la felicidad no es el ideal de la razón, sino es el ideal de la imaginación. O sea, como de alguna manera, como decía Kant, dice el personaje, la felicidad no es el ideal de la razón, sino de la imaginación. Y Un para poco realizar... dándole como relieve y mucho valor a la idea de la imaginación, ¿no? Y lo comparto, ¿no? Como la idea de la imaginación al poder, ¿no? Perdón. Para realizar el personaje de Juan, ¿te inspiraste en algún profesor de tu vida? No, no porque no he conocido tantos profesores así. De hecho, no tuve muchos modelos. Hay un filósofo que está muy de moda ahora, que es Eric Sadin, ¿no? Sadan, que es francés y es muy brillante el tipo y tiene como una cosa así un poco sofisticada cuando se viste y se pone unas cosas, unos pañuelos y unas tipas con gafas. Es así como una cosa muy vanguardista, inclusive a nivel de la moda. Em, pero, pero bueno, lo que justamente tenía el personaje de difícil era que tenía esta cosa entre soberbio y con humor y al mismo tiempo con cierta humanidad que le iba apareciendo a lo largo de la película. Entonces ir encontrando esa especie de filo entre que no sea exagerado y que no caiga antipático y que no... Era muy difícil, pero bueno, eso no fue, lo fuimos logrando entre todos, o sea, no fue una responsabilidad solamente mía, de pronto a veces los directores también lo van buscando. En este caso los directores eran dos, un hombre y una mujer, Benja Neistat y María Alché, que son pareja además, y de pronto íbamos probando. Cuando hacíamos este texto fue, la primera escena que yo tuve que hacer fue este texto, terrible. O sea, decir, pero ¿cómo? No sé cómo es el personaje y encima tengo que hablar Sí, en hablar en alemán. alemán. O sea, entonces ahí vamos buscando. Los directores me iban diciendo: no, ahora hacelo más arriba, ahora hacelo con más humor, ahora hacelo más bajito. Entonces, claro, ellos también Sí, van buscando. van, claro, y después en la edición también terminan como de encontrar la, bueno, no, esta pieza del rompecabezas que está más arriba me viene mejor, no, esta pieza que está más abajo me viene mejor, o sea, como que van Sí, lo van de alguna armando. manera armando, Sí. porque en el montaje también se termina de armar el lenguaje, ¿no? De lo que es la película, o sea, el lenguaje en el sentido de cuál es la comunicación, qué es lo que la película va comunicándole al espectador momento a momento, que eso es algo que el actor ya se desprende de ese proceso. O sea, vos Sí. haces tu trabajo, lo haces obviamente. Para mí lo más importante es, de las cosas más importantes, es poder eh, ser honesto cuando uno trabaja. No sé cómo, honesto es una palabra también muy, puede significar muchas cosas, digo, pero como si hay algo de ese trabajo cuando vos estás adelante de la cámara que tenés que no especular, o sea, como que tenés que perder el control de lo que, o sea, no querer agarrar el control de todo, no querer decir, no, ahora voy a hacer esto y después voy a hacer esto y después voy a hacer esto. Sí, tenés una estrategia, pero cuando está la cámara encendida, como en la vida, vos tenés que arrojarte, como decir, bueno, me tiro, Sí, tiene que ¿no? fluir. Hay un precipicio siempre y me tiro. Me tiro y tengo que volar. Entonces la cámara va a recibir ese arrojo. En cambio, si vos estás agarradito,
sí, quizás técnicamente la cosa funcione y el espectador va a decir, ay, mirá, qué bien que toca el piano este tipo, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, si no hay ese arrojo, tampoco el espectador va a terminar de emocionarse. O sea, va a poder sentir quizás lo bien que actuás o lo bien que tocas el piano, ¿no? Por dar Sí, una metáfora con un pianista, digo, ¿no? Que es virtuoso y que toca técnicamente perfecto, ¿no? Pero cuando hay algo más que eso, cuando hay un arrojo, cuando hay un decir, bueno, no sé qué es lo que va a pasar ni cómo lo voy a hacer, entonces hay algo de la propia sorpresa. Vos mismo te vas sorprendiendo a vos mismo y eso va produciendo también tu propia vida, como en la vida, ¿no? O sea, en la vida uno se va todo el tiempo sorprendiendo con lo que va ocurriendo. sí, hay que dejarse llevar. De alguna manera sí. Bueno, para comenzar esta segunda sección, pensamos en seguir con el juego de la mochila. Sí, pues, por favor, vamos a la cámara. Bueno, te trajimos este libro porque en nuestra búsqueda encontramos que la primera vez que actuaste frente a tus compañeros fue leyendo algo de Cortázar. ¿Nos podés contar qué estabas leyendo y por qué te largaste a llorar? Sí. No me acuerdo exactamente si fue Cortázar. Realmente esto no me lo acuerdo. Pero lo interesante fue que justamente yo tendría 12, 13, 13 años creo. Y como te decía antes, ¿no? Era como un chico muy tímido y quizás me costaba, ¿no? Como encontrar alguna comodidad social, ¿no? Con mis compañeros y compañeras. Y, y bueno, se ve que algo de eso registró la profesora de castellano, que se llamaba Susana de Simone, y estaba leyendo un libro, un cuento que creo que se llamaba La isla desierta, y lo leyó y lo estábamos leyendo en clase, entonces me dijo, bueno, ahora alguien va a pasar a improvisar sobre este personaje, sobre este libro. La historia era un tipo que estaba en su oficina y que de pronto había su mejor amigo se había ido de viaje, había renunciado a la oficina y se había ido de viaje a recorrer el mundo y entonces después de este viaje volvía y contaba todo lo que había vivido afuera de ese mundo, entre comillas, gris de la oficina. Entonces, bueno, ahora vamos a improvisar. Entonces yo pasé al frente y me puse así, ¿no? Como enfrente de mis compañeros y compañeras, así estaba como en el aula. Y, y bueno, y empecé como a hablar, así me puse como todo medio rojo y me largué a llorar. Este, y todos se quedaron como muy impactados diciendo, ¿qué le pasa? Y me aplaudieron, ¿no? Y, y bueno, fue bueno, empezar a encontrar como un lugar de expresión frente a ese mundo, ¿no? A ese mundo en el cual yo no me sentía muy cómodo. A la semana siguiente pasó lo mismo, o sea, me llamaron para hacer otro cuento que tenía que hacer de un viejito. Entonces, no sé, como que puse Sí. no sé, como que puse como que me había quedado la dentadura y empecé como a jugar con el viejito. Y también se empezaron a morir de risa. Y también, bueno, viste, llora, ríe, todo, ¿no? Era como un actor Sí. multifacético. ¿En ese momento ya lo pensabas como una posible profesión o te veías siendo actor de grande y lo soñabas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por muchas razones. Yo creo que porque yo sentía que, como te decía antes, ¿no? Como que sentía que había encontrado un lugar
sentía que había encontrado una voz, a pesar de que no eran mis voces, ¿no? Pero evidentemente era como algo de un mundo en el cual yo sentía que me sentía mirado, me sentía que, no sé, viste, psicológicamente lo puedes interpretar seguramente de muchas maneras, pero yo estaba esperando el momento, quizás a veces en las reuniones familiares y en las cuestiones de hacer alguna gracia. Eh, y no sé, mi papá una vez me había enseñado a hacer mímica, ¿no? Como mímica sobre alguien que estaba cantando, entonces bueno, yo lo aprendí a hacer y lo hacía, lo quería hacer y cada vez que había una reunión tenía ganas de hacerlo. Y bueno, así fue. Bueno, sabemos que entiendo que cuando viniste a Buenos Aires y arrancaste con el tema de la actuación, tuviste que dejar la secundaria. Sí, sí, no. ¿Por qué? No, porque cuando hice La Noche de los Lápices estaba en cuarto año, justo como muchos de las personas que están aquí, ¿no? Como están acá ahora, y cuarto, estaba a esta edad justo, tenía 15. Yo había entrado un año antes al colegio porque cumplo el 30 de junio, entonces Sí, entré. justo en el borde. Cosa que no se los recomiendo porque era muy chiquitito, ¿viste? Sos más chico, a esa edad se nota mucho un año, Sí, ¿no? Entonces yo creo que algo de eso me marcaba a mí esta sí, esa timidez, vergüenza. porque los otros eran como más chicos, más. eh, y, y, y bueno, y entonces así fue cuando me eligieron para la Noche de los Lápices, yo pedí permiso en la escuela para poder faltar prácticamente 60 días. Por suerte, como estábamos ya en democracia, hacía relativamente poco y era un tema, o sea, pensá que era el año 85, y era un tema, bueno, que era un colegio progresista, entonces, bueno, de alguna manera me dejaron faltar y no me dejaron libre. O sea, y de hecho, cuando yo volví y la película se estrenó, que se estrenó ese mismo año, en septiembre del 86, de las clases de educación cívica me llamaban porque pasaban la película y yo después daba charlas. Sí, O sea, me llamaban para ir a dar charlas a diferentes colegios, no solamente en el mío, sino también en varios. O sea, de este colegio me podría haber llamado también perfectamente. No me llamaba, pues no sé si en ese momento, pero, pero bueno, me he ido a varios colegios a dar charlas donde se pasaba la película y yo iba ahí y a hablar de la experiencia. O sea que no, ese año logré, y de hecho no, logré como dar las materias que me quedaban pendientes. Sí me pasó después al año siguiente, en quinto, que nos fuimos de viaje de egresados, nos habremos ido, no sé, en octubre, noviembre, no sé en qué año, ¿no? ¿Ustedes cuándo se fueron? ¿Noviembre? nos vamos en agosto, por Ah, ahí. bueno, por eso, ponele que nos habíamos ido en septiembre, octubre. A la vuelta, a la vuelta me llaman para hacer prueba de clave de sol y me eligen para hacer Clave de Sol, que fue como la primera serie que hice, que estuve 3 años haciéndola, y ahí todavía estaba en quinto año. O sea que ahí sí me pasó que me llevé 4 materias, di 2, después me llevé otra, me quedó pendiente química, o sea, di física, me quedó física y química, di física y química me quedó pendiente y nunca más tuve tiempo de volver a rendir, porque estaba ocupado, estaba trabajando todo el día. O sea, lo de Clave de Sol eran 12 horas diarias y muchas veces 12 horas más ensayar después del rodaje. En este momento hay una legislación sobre los menores de edad Sí. que no pueden trabajar más de 6 horas. En ese momento no había ninguna legislación. Mm. O sea, un chico de 17 años, que era yo, podíamos estar trabajando 20 horas. Era Sí, un no poco había una regulación. explotación fuerte. Sí. Bueno, O sí, sea que el secundario lo terminé, pero siempre me quedó pendiente química, que la terminé de rendir cuando a los 40 y pico de años a través de un plan que se llama el Plan Fines. ¿qué fue lo que te impulsó a retomar la secundaria? Bueno, como eso tenía eso pendiente, ¿no? Sí, cerrar el Como ciclo. cerrarlo. Yo no descarto el día de mañana poder estudiar algo a nivel terciario, no sé, como
puede pasar o no, digo, yo me la paso estudiando, soy de alguna manera muy estudioso, un poco lo que te decía antes, que uno, viste, siempre tiene que tener esa gimnasia de estar aprendiendo cosas, te toca ser de un filósofo y bueno, te pones a leer y leer y leer y a ejercitar, eh, te toca ser de Menem y tenés que estudiar prácticamente, meterte adentro del alma, imagínate todo lo que tenés que estudiar para poder hacer un tipo así, digo, uno en esta profesión todo el tiempo tenés que estar estudiando cosas y haciéndote de nuevas herramientas, ¿no? Pero bueno, eso era sobre todo la manera de terminar un ciclo. Sí. Una consulta, una duda que nos dio. Si el día de mañana tu hija le gustaría ser actriz, primero, ¿te gustaría trabajar con ella o sentís que por la relación que tienen sería algo complicado? Y después, ¿qué consejos le darías? Bien. Mirá, en principio y hasta ahora ella nunca se ha planteado la idea de ser actriz, o sea que es una especulación. Siempre se fue más por otros lados, ella más por el tema quizás de la plástica, de la escritura. Ahora empezó el ciclo básico en arquitectura. Pero volviendo a tu pregunta de si te gustaría trabajar con ella, me encantaría. O sea, me parece que poder compartir con los hijos, con mi hija en este caso, que es mi única hija, compartir y que ella se acerque a mi mundo y que yo poder compartir mi mundo con ella y que de alguna manera entienda algo de la pasión que yo tengo frente a esta profesión bueno, me parece que en principio compartir cualquier cosa Sí, con los hijos es lindo. Yo muchas veces le pido a ella que me ayude a pasar letra, de hecho me dice cosas, me sugiere cosas, o sea que siempre que puedo la incluyo. Hace poquito tenía que hacer yo un video para un laburo y le pedí también ayuda, ella participó fuera de cámara, porque no me gusta, nunca me gustó exponerla, ni a su mamá, nos gustó exponerla así públicamente. Ella obviamente ya es mayor de edad y puede hacer lo que quiera, pero hasta ese momento siempre nos costó decir, viste, yo nunca publiqué una foto de ella en Instagram, o nunca. Entonces, de hecho, hasta cuando me ayuda, siempre me ayuda como fuera de cámara. Y me aporta mucho, me encanta su mirada y me encanta que, no sé, está bueno. O sea, está bueno ir encontrando, ¿no? Como siempre, diferentes espacios para compartir. sí. Bueno, y vuelvo a lo que te decía. Para los jóvenes que les gustaría seguir la carrera de actor o de actriz, Ok, claro, entonces ahí me preguntabas por ¿qué el consejo. consejos? Bueno, mira, en principio yo tenía el profesor mi gran primer maestro que tuve fue Agustín Aleso, y él nos decía, de las primeras clases nos decía, esto a ustedes les tiene que gustar mucho. Les tiene que gustar mucho, pero 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 mucho, 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 mucho. Sí, que quede bien Porque claro. todo lo que van a tener por delante a partir de ahora son obstáculos. Todos. Van a tener todo. Es una profesión muy difícil, una profesión muy pocos llegan a poder ejercerla y vivir de ella. O sea que si no les gusta mucho, dedíquense a otra cosa. Eso nos dijo él en su momento, ¿no? Y bueno, yo lo transmito. Y es cierto, porque hay muchísimos actores, actrices que se quedan bueno, que si no te gusta mucho, si te gusta mucho siempre vas a encontrar alguna manera de expresarte, porque si no te llaman de la tele o del cine, vas a ponerte a escribir tus cosas y las vas a hacer donde sea, en la plaza, en el subte, en un teatrito, donde sea. Me parece que eso es lo más importante, poder construir cosas y que esas cosas te construyan, ¿no? O sea, poder construir herramientas expresivas
comunicación con un espectador, y eso también te construye, eso también te forma, eso también te hace estudiar, estudiar mucho. O sea, yo, al menos desde mi experiencia, hay actores que han tenido el don de ser grandes actores y no haber estudiado Sí. teatro. Puede pasar, pero bueno, de alguna manera se las han arreglado para estudiar, para encontrar cuál es el métier. Digo, yo he estudiado toda mi vida y lo sigo haciendo. Yo creo que hay gente que tiene mucho talento, pero solamente con talento no llegás a construir. Solamente con talento quizás no llegás quizás si vos solamente tenías talento llegás hasta acá, pero si vos querías llegar hasta allá, llegás con talento y con muchísimo trabajo, Sí. muchísimo trabajo, ¿no? O sea que Agustín también nos decía eso, que el trabajo nunca sobra, nunca sobra. Para mí hay directores que te dicen, no lo sigas, no lo sigas, no lo sigas porque lo van a quemar. Yo no, para mí el trabajo nunca sobra, para mí siempre podés ir encontrando una capa. Viste que cuando uno es chico, cualquier persona chiquitita, cuando un chiquilín, Sí. puede mirar una película 500 veces. ¿Por qué mirás una y otra vez? Porque cada vez que la ves algo nuevo. Porque cada vez que la ves construís algo nuevo. Sí, vas Porque cada vez que la descubriendo. ves vas descubriendo una capa Sí. nueva. Sobre todo en la etapa de aprendizaje. Es como si fuesen desarrollándote cosas y cosas y capas y capas y capas y neuronas y neuronas y neuronas. Y para mí a la hora de trabajar un personaje también es lo mismo. Es como infinito el trabajo que uno puede hacer. Volviendo al tema de lo de Menem, digo, perdón que sea insistente con eso, porque fue un trabajo como icónico en el sentido de, de todo el desafío que me implicó. Y yo estuve, no sé, 6, 7 meses trabajando desde que empecé a trabajar el personaje hasta que terminé de trabajar el personaje, y era el último día y yo seguía escuchando videos de él o mirando videos de él y pescándole cosas que no había pescado. Sí. Sí, Eh, de todo puedes sacar algo nuevo. siempre, siempre. Eh, entonces ese sería un poco, no el consejo, sino, bueno, lo que yo entiendo que se puede transmitir, por un lado, y además eso, ¿no? Si no te dan la oportunidad de expresarte, arreglátelas para poder encontrar Sí. tu propia manera, ¿no? Porque esto me parece que es lo más importante. Bueno, vamos a seguir con el juego. A ver. Acá. Ahí está. Un objeto, un Walkman, para Led volver Zeppelin, a tu juventud. sí. Y acá quería preguntarte con esto. ¿Cómo fue? ¿Esto anda? No, no. ¿Cómo fue? Mira lo que es este Walkman. ¿Cómo fue? Sí. Para vos tener tanta exposición a tan temprana edad. Muy buena pregunta. Difícil. Es difícil porque, porque justamente a veces me parece que uno también nos meteríamos en un intríngulis psicológico que no nos vamos a meter ahora ni es el escenario, ¿no? Pero me parece que hay muchas razones y es muy complejo por lo cual uno elige ser actor, por lo cual uno elige expresarse adelante de un público, de una cámara, qué es lo que uno espera, qué es lo que uno, en qué eso te completa. Y siendo tan chico y tan chico, haber tenido, sobre todo en Clave de Sol, muchísima exposición, que vas caminando, que tenés 17 años, todavía prácticamente ni siquiera hiciste el amor, y de pronto hay mujeres que te están, no sé, como gritando porque te ven en el McDonald's, ¿no? Digo que en esa época aparecían los primeros McDonald's que llegaban a la Argentina en el año 87, 88, y de pronto íbamos, no sé, querías ir a McDonald's y estaba lleno de gente y no podías entrar, o te ibas a un shopping y no podías entrar, tenías que irte Sí. porque de Era pronto imposible. había 150 personas que te rodeaban, ¿no? Eh,
o te ibas a Montevideo a hacer teatro y había miles de personas que estaban esperándote abajo y te tenían que sacar con guardaespaldas, ¿no? No con guardaespaldas, sino pero con alguien que te Sí, ayude sí, porque tenías que ir al teatro y tenías que pasar. Si saludabas a todo el mundo no no llegabas a la llega más. función. Eh, y bueno, yo te diría que eso fue para mí, si me lo pongo a pensar así en perspectiva, fue para mí como un atajo, ¿no? Como si hubiese sido un atajo que sobrevoló mis inseguridades, que sobrevoló todas mis falencias, las que tenía yo, como las que puede tener cualquier personita de 15, 16, 17, 18, 19, inclusive 20 años, ¿no? Y vos pensás que yo entre los 17 y los 20, 21 estuve metido como en esa especie de Sí, burbuja mediática y que bueno, por otro lado, lo que yo creo que me ayudó a poder seguir siendo una persona en contacto como con algo de la propia naturaleza, en contacto con la naturaleza de mis amistades, de mi familia. Bueno, fue eso, ¿no? Yo creo que el entorno de mi familia, el entorno de mis amigos, que de pronto, o mis hermanos, que te bajan a la tierra. Dice, sí, acá no te vas a venir a agrandar, ¿no? Como acá, ¿qué te pesa? Que sos actor de tele, ¿quién sos? ¿No? sí. ¿Quién sos? Maradona, flaco, ¿quién te comiste? ¿No? Este, y algo de eso, ¿no? Pero es un laburo que es el día de hoy que sigo teniendo, porque esta es una profesión rara. Quiero decir, no sos un médico, no sos un dentista, no sos un profesor, no sos un oficinista, sos un tipo que está todo el tiempo expuesto. En un sentido tiene como algo del político, ¿no? Como que estás todo el tiempo expuesto, todo el tiempo se te pide una opinión, se te pide una cosa, se te pide algún tipo de solvencia frente. Y hay algo, el peligro es que te quedes preso de ese rol, que te quedes preso de eso que vos creés que tenés que comunicar, o como si vos quedases preso de ese rol, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más importante, o el trabajo que yo sigo haciendo conmigo mismo es ese trabajo bueno, en principio seguir en contacto con uno, ¿no? Y con todo lo que uno no sabe y que no pasa nada, con todo lo que uno, quiero decir, tu único termómetro es uno mismo. Pasa que justamente a lo que te lleva esta profesión es que parece que uno tuviese que tener respuestas para todo, que uno tuviese que tener solvencia para todo, que uno tiene que saber de todo. Y la verdad que sabemos poco y nada de la vida, ¿no? Ni siquiera Einstein sabía demasiadas cosas, así que imagínate uno. Sí, Entonces, bueno, hay algo de eso, ¿no? Como de aceptar, empezar a aceptar eso, algo de esa propia aceptación a mí me ha ido como relajando mucho. Y bueno, sigo en ese trabajo. Por suerte me sigo, hago, hago mucha terapia y eso, ¿no? Porque claro, hay muchas rarezas que envuelven o de hecho tener que cambiar de piel, tener que hacer personajes que de pronto decís, pero eso, lo de Menem, o lo de José de Cero, viste, cosas que tenés que estar haciendo, cosas, meterte en cabezas y en lugares y de pronto estás todo el día hablando como ese personaje y vos decís, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi voz? ¿No? sí. Entonces, bueno, eso, el ejercicio de ir encontrando tu propia voz, me parece que siempre es muy importante. ¿Alguna vez te pasó que te quedaste muy enganchado con un personaje? No, no me pasó en concreto que me haya quedado enganchado con un personaje, pero sí te pasa que te quedas enganchado como con algo, puedes estar un poco estresado.
Me ha pasado que cuando hice, por ejemplo, Plata Quemada, que era un personaje muy violento, el personaje, muy violento, todo, estaba todo el día yo como muy, viste, tenía que hacer escenas muy violentas y de Sí, mucha tensión, y además era cocainómano, entonces estaba como muy, sí, sí, muy muy alterado. metido en una especie de cabeza estresada y enajenada, y muchas veces soñaba a la noche, ¿no? De pronto me despertaba pegando una piña a la almohada, Mm, ¿entendés? sí, Pero bueno, ahí también fui aprendiendo que de pronto sí, después de hacer algo así, era muy importante llegar a casa, darse un baño, relajarse, hacer yoga, estirar, incluso hacer ejercicio, ¿no? Como volver a tu propio cuerpo. si no fueras actor, ¿en qué otro rubro te gustaría trabajar? ¿O te pensaste en alguna vez dejando todo para hacer otra cosa? Mira, siempre me gustó la parte artística a mí, siempre me gustó mucho dibujar. Cuando era chico, en las clases, digo, era como el que, viste, el que dibujaba bien, en las clases de dibujo. Sigo haciéndolo, me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho la música, estoy aprendiendo ahora a tocar la guitarra. Mi hermano es un gran músico, es un músico que toca ahora, está tocando con el Indio en los Fundamentalistas. O sea que siempre lo tuve a mi hermano también como una referencia, ¿no? Como en la música. Pasé, como él se dedicó a la música, yo, viste, a veces, bueno, le tocó a mi hermano el tema de la música, pero a mí siempre me quedó como algo pendiente, entonces empecé a tocar la guitarra ahora, canto hace ya muchos años, también me encanta el canto. ¿Él te Eh, ayudó con la guitarra? ¿Te está ayudando? Me está ayudando mucho, muchísimo. Decí que no tenemos acá, si no... No, 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 no hay. no nos mires porque Te digo, no hay. era el chiste. ¿Hay algún trabajo tuyo que pienses que debería tener más reconocimiento? Linda pregunta también. Bueno, te nombré antes Errante Corazón, es una película de mis películas preferidas y de mis trabajos preferidos. He tenido mucho reconocimiento en el sentido de que me han dado muchísimos premios por esa película, pero me hubiese gustado que sea que la vea más gente, ¿no? Pero al mismo tiempo esas películas que son tan buenas a Mm, veces, son tan buenas sí. que no hacen muchas concesiones, no sé cómo con el público. A veces son películas que se quedan más en lo autoral. Y de pronto, bueno, el mercado no te las toma como para expandirlas. Me ha pasado con muchas películas, Errante, El otro hermano, eh, pero bueno, al mismo tiempo hay muchas películas como Relatos Salvajes o como Dolor y Gloria, que bueno, que también son buenísimas y que han tenido, bueno, ni más ni menos que un reconocimiento a nivel internacional. O sea, no me puedo quejar, la verdad. No me puedo quejar, pero bueno, siempre uno tiene como sus cosas más preferidas que vos decís, ay, me gustaría que la hubiese visto todo el Sí. mundo, ¿no? En Terapia también es una serie que me encanta, que hicimos en la televisión pública en el 2010, 2011 y me parece increíble. Pero bueno, también no es que me faltó reconocer, por esa película me dieron Martín Fierro y todo, pero digo, son esas cosas que uno te gustan, esos trabajos que te gustan y que, no sé, que te gustaría que fuesen populares, que las haya visto todo el mundo. Sí. Pero bueno, es así, es la ley, ¿no? Es la ley del... A veces te toca eso y a veces no te toca. Bueno, y por último, ¿algún mensaje que te gustaría darle a nuestra generación? A la humanidad. Tengo un mensaje para la humanidad. No, a la generación de Sí. ustedes. eh, no, la verdad que no, qué sé yo. Yo trato cuando hablo, trato de alguna manera de no de dejar un mensaje, pero sino sí de poder establecer un vínculo, ¿no? Con muchas generaciones. Pero no, a mí no me gusta dejar mensajes. Yo creo que no sé, yo me acuerdo cuando mi hija estaba dudando de qué estudiar y no sabía bien qué estudiar, terminó de hecho haciendo alguna, viste, de estos cuestiones de Sí. vocacionales, ¿no? Y ustedes están ahora, ¿no? En cuarto, quinto y quizás
Y no sé, hay una cosa que me gustó, que fue una respuesta que le dije en un momento de inspiración y que se me ocurre ahora también, que es lo hermoso es poder, que uno sabe, siempre tener la posibilidad de que podés inventar algo nuevo, ¿no? Y me parece que eso, ¿no? El mundo tal y cual está ha conseguido un montón de cosas maravillosas y un montón de avances a lo largo de la historia. Y al mismo tiempo hay un montón de cosas que uno no sabe, ¿no? Y que uno podría inventar. Eh, a mí eso me da mucha esperanza, ¿no? Como, porque hay cosas que uno sabe que sabe, hay Sí. cosas que uno no, de las cosas que sabe que no sabe, hay unas cosas de las que uno cree que no sabe, y hay cosas que uno no sabe, no sabe nada. Bueno, ese cuadradito mm, yo cada vez le doy más importancia, ¿no? Mm. Porque me parece que es un cuadradito, es un lugar que es tanto lo que puede construir el ser humano, es tanto lo que no sabemos que sabemos, es tanto lo que podemos seguir evolucionando, es tanta la humanidad de la cual podemos seguir aprendiendo. Cuando a mí me preguntaban por relatos salvajes, y yo decía que yo hablaba mucho he tenido en mi familia muchos sociólogos, y este sociólogo, los sociólogos decía, no, es que el ser humano, en relación a lo animal y a la idea de ser humano, el ser humano cree que es humano, pero estamos aprendiendo a ser seres humanos, estamos todavía en un estadio muy elemental de la humanidad. Somos muy brutales y muy básicos en muchos aspectos. Entonces, esta idea también me da mucha esperanza, ¿no? La idea de que uno también siempre puede ser y luchar por ser mejor persona, ¿no? Y creo que eso es una responsabilidad, no solo propia, sino también de generosidad con un otro, ¿no? Con un amigo, con una amiga, con una pareja, con tus propios padres. Ahí estamos. Muchas gracias, Leo. Un placer.